Bien, oyentes, televidentes, aquí estamos en su espacio de diálogo de cada semana, entendiendo la realidad. Hoy tenemos un tema con motivo de celebrarse en la República Dominicana el mes de la Biblia. Hoy vamos a hablar o vamos a tratar de contestar una pregunta, ¿verdad? ¿Para qué sirve la Biblia? Y como siempre, me acompaña nuestro hermano y amigo Franklin Martínez. Franklin, ¿cómo anda la vida? ¿Cómo está la situación? Saludos a todos. Gracias al Señor estamos bien y estamos acá como de costumbre con la finalidad de aportar y hablar de la autenticidad de la palabra de Dios y todo lo que nos compete con relación al tema Tú cristiano. sabes que cada 27 de septiembre la comunidad evangélica en el país celebra lo que es el mes de la Biblia. Las iglesias hacen actividades para promover y reflexionar acerca del libro sagrado. Inclusive nos hemos enterado de que hay una marcha también para el sábado 26, el sábado 25. No, si no me equivoco, creo que mañana. Mañana, sí, pero mañana día del 24. Como Bueno, es un día feriado. hay una marcha con motivo del mes de la Biblia en la capital. Ya tengo entendido que en San Pedro de Macorís, en Barahona se celebran eventos. Las iglesias se motivan mucho con tal de promover el libro sagrado y darle vida a aquel decreto de que declara el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. Hoy nos toca el tema de para qué sirve la Biblia. Y realmente, Franklin, empezaríamos preguntándonos para qué sirve la Biblia, qué utilidad tiene. Bueno, la Biblia tiene una variedad de utilidad. Comenzamos con decir que la Biblia es la palabra de Dios. Como es la palabra de Dios, entonces a nosotros nos aporta muchísimo en todos los ámbitos de la vida. Es un libro que instruye, es un libro que orienta, es un libro que corrige, es un libro que guía, es un libro que sirve de soporte a los fines de tú como persona, tomar decisiones relevantes en la vida. En fin, es un libro que desde Génesis hasta Apocalipsis te brinda 100% utilidad para la vida diaria a plenitud. Es decir, eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, hablando acerca de la utilidad de la palabra de Dios. Es decir, enseña, instruye, redarguye, exhorta. Y dice Pablo que con toda liberalidad, ¿verdad? Así que la Biblia tiene diferentes utilidades para que el hombre sea sabio. Dice también que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Es decir, que las inagotables fuentes de información que ofrece la Biblia hace que nosotros podamos ser mejores ciudadanos, poder ser mejores padres de familia, ser mejores en una sociedad donde estamos luchando contra las ideologías. Pero Franklin, la Biblia es auténtica, la Biblia es inspirada, la Biblia fue revelada. ¿Cómo podríamos nosotros analizar estos aspectos? Bueno, hay que recordar que la Biblia tiene muchos adversarios que siempre ponen en duda su autenticidad, su inspiración, su revelación. Lo más común es escuchar... Es decir, que la Biblia siempre ha sido un libro muy atacado, ¿verdad? Ha sido muy atacado por diversos tipos diferentes tipos de sectores, tanto a nivel local como a nivel mundial. Pero muchos hablan de la Biblia ignorando sus orígenes, su trascendencia, su desarrollo y cómo la misma pues nace. Entonces, da pena decir de que hay algunos individuos que te hablan de la Biblia, la critican, la rechazan, pero muy desde afuera, nunca se han dedicado a estudiar todo lo relativo a la palabra de Dios, sino la ven desde la óptica, por ejemplo, marxista, que rechazan la Biblia a plenitud, que desde el punto de vista del materialismo, desde el punto de vista del humanismo, que le dan poca credibilidad. Ahora, cuando analizamos la autenticidad de la Biblia,
nos damos cuenta que la Biblia nace a raíz de un proceso donde inicia con lo que es la inspiración, que es, pudiésemos decir, el soplo de Dios en la mente del autor, para que ese autor entonces escriba lo que él le va a dictar, o lo que él le va a precisar, para que entonces escriba de una manera con cordura, con sensatez, con sapiencia, cada letra, cada expresión y cada párrafo. Fíjese qué interesante, cuando nosotros hablamos acerca de la inspiración, estamos, como tú señalas, hablando de esa influencia que produjo el Espíritu Santo para que las personas no escribieran por cuenta propia, sino que fueran siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención de esta parte es que la Biblia está compuesta por muchos autores. Sí, Se dice que hay como unos 40 autores, ¿verdad?, que participaron en la composición de la Biblia. Sí, hay diversos autores. Pero un factor también importante en la autenticidad de la Biblia es la revelación. La revelación. Por ejemplo, hay escritores que Cuando nosotros estamos hablando acerca de la revelación, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? nos referimos a ese proceso que Dios usa también en la mente del autor para que escribiesen pasajes que en su momento no eran una realidad, sino que iban a ocurrir en un futuro. Por ejemplo, cuando hablamos de Isaías 52, Isaías 53, no verificamos que Isaías está hablando del Mesías sufriente. Isaías no sabía quién era ese Mesías, ni tampoco lo iba a ver en su época, sino está vaticinando de que para esa época, o para la época cuando vino Jesús, él mismo, ¿verdad?, iba a sufrir por todo este proceso de sufrimiento que inicia con su arresto hasta su resurrección y posterior ascensión al cielo. Entonces también hay pasajes bíblicos, ¿verdad?, que te hablan del campo escatológico o el campo profético, el vaticinio, como alguien pudiese llamarle, que te revelan época de caída de imperios, caída de algunas naciones, caída de algunos sistemas, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre en el proceso que llamamos revelación. Dios también penetra la mente del autor, Dios le habla al autor. Entonces, en eso que Dios le habla al autor, entonces el autor escribe, ve todo eso y obviamente entonces lo asenta en ese libro, y entonces posteriormente eso ocurre. Un ejemplo, tenemos el caso cuando Jeremías vaticina los 70 años que el pueblo de Judá iba a durar en Babilonia. Jeremías profetiza, ¿verdad?, en la época del rey Josías, Joaquín, los cuales fueron desterrados a Babilonia, y posteriormente entonces cuando se cumplen los 70 años se evidencia su regreso a Judá con el permiso del rey Ciro. Entonces Pero lo que yo te digo es que es sorprendente. Tú mencionaste al profeta Isaías, mencionaste a Jeremías, pero son escritores de alto calibre. Sin embargo, en la Biblia participaron otros escritores que simplemente eran agricultores o eran gente que trabajaban con los bueyes o trabajaban en la tierra. Es decir, lo asombroso de la Biblia es que Dios no tiene necesariamente que utilizar reyes, utilizar profetas para escribir la Biblia, sino que escogió gente comunes y corrientes del pueblo. Sí, ahí se cumple la palabra que Dios no hace acepción de personas. Dios agarra desde el más grande intelectual al más sencillo obrero para inspirarlo y para revelarle acerca de algunos pasajes que pudiesen escribir, como tal lo hicieron. Pero otro elemento vital en la autenticidad de la Biblia lo constituye el canon. El canon significa una regla para medir, una regla para tú estructurar algo, una regla para tú tomar una decisión. Entonces, cuando hablamos del canon, significa la depuración de cómo llegaron a seleccionarse los 66 libros que consigna la Biblia que usan los cristianos o los evangélicos, a diferencia de otras versiones que tienen hasta 72 libros. Entonces, el canon fue un proceso que inicia
en el Antiguo Testamento, se cierra con Esdras, el escriba Esdras, en el proceso de los 400 años de silencio en Israel, y posteriormente se abre a partir del siglo II después de Jesucristo, y termina en el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo, con la aceptación de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran los requisitos para aceptar un libro, si era inspirado o no? Número uno, tenía que tener un lenguaje escrito en una sola lengua, en un solo idioma, una religión común, no podía contradecir los demás libros de la Biblia, y tenía que tener una edificación espiritual. Y aparte de eso, pasaba por un proceso de todos los líderes de la iglesia de la época. Entonces, si algún líder de la iglesia decía que ese libro no revestía inspiración, entonces el libro era totalmente apartado, y luego venía a una segunda ronda para ver por qué ese obispo o esa autoridad rechaza la inspiración de ese libro. Entonces, en ese tenor hubo muchos libros que sufrieron ese tipo de situación, como el caso de la Carta de Santiago, la Segunda de Pedro, Apocalipsis, Segunda y Tercera de Juan, etcétera, etcétera. O sea que cuando hablamos de tener 66 libros en la Biblia, en la que usan los evangélicos, los cristianos, ¿verdad? Los no católicos, hablamos de un proceso riguroso, tedioso, bastante difícil, muy cauteloso, que dio origen a todos estos libros. O sea que cuando hay un libro en la Biblia es porque ha sido bastante depurado, no prejuzga la fe, no contradice al otro, entre otros beneficios. Es decir que, en definitiva, Franklin, tenemos la Biblia, tenemos 66 libros, ¿verdad? 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. Y la Biblia se divide ya para que la gente lo entienda de manera simple en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Así es. A diferencia de la Biblia católica, que tiene 72, ¿verdad? 72 libros. Sí, 72 libros que los cristianos le llaman deuterocanónico, ¿verdad? La adopción de los libros espurios. Que han sido añadidos y que no necesariamente son inspirados. Sí, fueron libros puestos ya en el concilio, creo que de Trento, en el 382 después de Jesucristo, por el Papa Dámaso, con la colaboración de Jerónimo de Estribo. Pero que para nosotros no debe ser ni motivo de asombro ni motivo de preocupación, porque cualquiera puede examinar esos libros. Claro, no leerlo con la devoción y con el entusiasmo que tú puedes leer los libros de la Biblia, pero para fines de conocimiento y de información, la gente puede dedicar un tiempo para analizar el contenido de esos libros. Son libros ricos en literatura. Rico en literatura. E historia judía. Es decir, que el que quiera aprender historia judía y literatura hebrea, entonces una buena fuente de información. Sí, y además hablan del el eslabón histórico de Israel en los 400 años de silencio. Es decir, entre lo que el profeta Malaquías y el Evangelio de Mateo. Sí, si usted quiere buscar qué pasó en ese periodo, entonces usted va a estos libros y entonces usted va a encontrar la historia, muy específicamente en Primera y Segunda de Macabeo. Franklin, hay un asunto que a mucha gente siempre le llama la atención, y es sobre las traducciones de la Biblia. ¿Cuál sería la mejor traducción de la Biblia? Y sobre todo pensar, o quizás no podríamos llegar a pensar cuántas traducciones de la Biblia se han hecho, porque realmente una de las características es que la Biblia es el libro mayor vendido, es decir, es el libro que se ha traducido a mayor idiomas, es el libro más atacado por la sociedad, pero es el libro de referencia donde quiera, en cualquier hogar, ya sea de Centroamérica, Latinoamérica, aparece una Biblia. Inclusive en la República Dominicana ahora quieren volver otra vez a que se pueda leer la Biblia en las escuelas, en las universidades, en los colegios. Es decir, la Biblia es el libro más vendido, es el libro más leído, pero ¿podríamos dar una aproximación acerca de cuántas traducciones de la Biblia tenemos y cuál podría ser la mejor confiable?
Bueno, hay demasiadas versiones, traducciones, y eso, por ejemplo, iniciando con eh, versiones antiguas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera, la Septuaginta, La versión de los o 70. la versión de los 70, ¿verdad? Los 70 eruditos que Rey Ptolomeo, ¿verdad? Eligió para que le escribiesen algo acerca de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? En aquella época, en el siglo III, si no me equivoco. Luego entonces vienen de la versión de los 70, que fue como quien dice la columna, la base, el fundamento para otras versiones más. Tenemos entonces luego la versión de rey Alfonso. Tenemos Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio. Tenemos también una versión del Amo de Rotterdam. Esa versión del Amo de Rotterdam sirvió como fundamento para la Reforma. Para que Reina Valera y Cipriano tradujesen el Nuevo Testamento. Cipriano de Valera, Cipriano de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y Cipriano de Valera, porque Casiodoro fue quien terminó de imprimir la Biblia por primera vez en el 1569. Ya para esa época se llamaba la Biblia del Oso. Exactamente. Para muchos la terminó en el 26 de septiembre, para otro un 28 de septiembre, etcétera, etcétera. Bueno, pero que es una de las tradiciones más antigua y más leída y más consumida por las iglesias cristianas en todo el mundo. Sí, entonces también tenemos las versiones que usa la Iglesia Católica, tenemos la Biblia Dios habla hoy, ¿verdad? La Naca Colunga, tenemos la Biblia latinoamericana, la Biblia Jerusalén. Tenemos la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Exactamente, entonces la que más se usa a nivel general es la Reina Valera. La Reina Valera. La Reina Valera traduce del original. Sí, la última revisión de la Reina Valera fue en el 1995. ¿O hay otra, otra más allá? No, en el 2000. Hay una versión del 2000. Si no me equivoco, en el 2000. Y no sé si ya a partir de 2000 es otra. El dato no lo tengo tan preciso, pero creo que del 2000 o hay otra revisión más. Entonces, en ese tenor están la Valera es una de las que tiene más credibilidad por el hecho de que traduce del hebreo original y del griego original, del hebreo original de la Tanat, que es la Biblia judía, y del griego original específicamente de la traducción o de la versión de El Amo de Rotterdam. En fin, también están otras versiones que se usan en algunas denominaciones o sectas, como alguien pudiese llamarle. Está la versión de lo que usan los denominados testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Y bueno, ya Biblia especializada o versión especializada, como tú señalaste. Hay una Biblia que es una Biblia en inglés, que es la King's. La King, se usa muchísimo. Franklin, hay un asunto. Y es que la gente dice que no lee la Biblia, uno, porque la Biblia es un libro aburrido. En segundo lugar, dicen que no la entienden. Y también hay otra razón que dice que eso fue para los antepasados. Entonces, ¿cuáles serían las reglas y cómo yo podría entender la Biblia? Bueno, es muy sencillo. Una cosa es tú leer la Biblia para tú reflexionar. O decir, bueno, yo leí la Biblia en el libro de Juan y me gustó la historia. Pero otra cosa es tú leer la Biblia a modo de análisis y de estudio, para tú tener un espíritu crítico sobre la misma. Porque una cosa es que yo no quiera saber de la Biblia, otra cosa es que yo no sepa explicar por qué yo no quiero saber de la Biblia. Y otra cosa es tú hablar de Biblia. Por ejemplo, tú imagínate que tú seas un psicólogo, que tú seas un abogado, que tú seas un médico, que tú entiendas que tienes la facultad para tú leer la Biblia y hablar de ella,
no te va a dar, no tiene esa facultad, no tiene ese conocimiento, no tiene esa herramienta para tú hablar con espíritu crítico. Entonces, el elemento vital para tú hablar de la Biblia con base es tú estudiando las reglas para tú interpretar la Biblia, que en este caso se llama la hermenéutica, que es lo que se conoce como la ciencia de interpretación. Cuando hablamos de la hermenéutica, entendemos que hay reglas específicas para tú analizar un texto bíblico, un libro bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere analizar un libro de la Biblia, usted quiere hablar con propiedad, por ejemplo, vamos a hablar de Jesús y el leproso. Cuando Jesús estaba dando el sermón del monte, que bajó, había un leproso que se acercó a Jesús y que entonces Jesús puso su mano y sanó. ¿De dónde salió ese leproso y por qué? Número uno, este individuo, conforme las reglas del momento, estaba segregado de la sociedad. Número dos, estaba declarado como un hombre inmundo. Número 3, vivía en zonas muy apartadas. Número 4, las clases religiosas de ninguna índole le ponían la mano a este individuo porque tenían el temor al contagio. Entonces, para yo saber bien de ese pasaje bíblico, tengo que conocer bien la estructura gramatical, tengo que saber la estructura histórica, tengo que saber bien todo lo relativo al contexto en que se da este pasaje bíblico para entonces yo hablar con propiedad. Entonces, ahí, en ese tenor, hay pasajes que te brindan una aparente contradicción, que si tú no tienes las reglas, los conocimientos bíblicos para interpretarlo, tú vas a decir que la Biblia para una persona que no tenga ese conocimiento que tú dices, que no aplique las reglas de la interpretación, estamos hablando de un cristiano sencillo, común y corriente, que para él sería una complicación de vida. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas para esa persona que ya lo hemos discutido en programas anteriores, que no tiene la oportunidad de ir a una universidad o a un seminario a cursar cursos, valga la redundancia, de manera sistemática? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para el cristiano común de la iglesia? Bueno, lo importante es leer, reflexionar, y si tú estás leyendo la palabra para que Dios hable contigo, nunca tendrá ningún tipo de inconveniente porque tú lo que estás leyendo a modo de reflexión, a modo de autoasimilar. El asunto radica cuando ya tú lees ese texto bíblico y tú quieres predicar, tú quieres hablar del mismo. Entonces ahí surgen una serie de prerrogativa que es bueno que antes de hablar con alguien de ese texto bíblico, ahí se requiere un ejercicio ya ahí, más profundo, ¿verdad? Claro, entonces ahí es diferente. Entonces usted debe de preguntar lo que usted no maneja, lo que usted no sabe. Por ejemplo, si estamos hablando de Capernaum, si usted no sabe de quién era Capernaum, dónde estaba ubicada Capernaum, cuál era su situación geográfica, su situación demográfica, su economía, entonces usted debe de preguntar. Si usted leyó una palabra que usted no conoce, por ejemplo, en la Biblia hay palabras que una sola tiene hasta 10 significados diferentes. Entonces, en ese tenor, usted no sabe si usted está usando una expresión diferente a la que quiso decir el autor, por usted darle una interpretación contextualizada en la cultura donde usted hoy se desarrolla. Entonces ahí debería entonces de preguntar, indagar bien sobre ese pasaje bíblico, sobre ese tema, sobre eso que a usted le inquieta, para entonces cuando usted hable al respecto, hable con propiedad, hable con seguridad, o no esté descontextualizando lo que la Biblia no ha dicho, que es lo que siempre ocurre. Hay personas que leen un texto bíblico, un pasaje bíblico, un tema bíblico, no lo entienden, lo interpretan como ellos entienden que dice, y entonces están interpretando un pretexto, y por ende de ahí sacan hasta doctrina. Es decir, que la recomendación sería, Franklin, que yo lo primero es que tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Claro que sí. Lo segundo, leer la Biblia, pero no leer la Biblia como tú lees un periódico, ¿verdad? Claro, ni claro. Leer la Biblia a carretilla. Y también leer la Biblia con la mente de Jesús, como si Jesús estuviera leyendo la Biblia. Pero el punto que tú planteas
Perdón, Félix. Sí. Si usted va a leer la Biblia como intelectual, entonces como intelectual usted debe de analizarla, porque la Biblia está llena de figuras retóricas. Tiene paradojas, tiene sinédoque, tiene metonimia. Sí, tiene muchas figuras del lenguaje. Tiene prosopopeya. Entonces, usted como intelectual debe de descubrir dónde están esas figuras retóricas, debe de evaluarlas, debe de analizarlas. Entonces, con un espíritu crítico, entonces usted debe de comentar ese texto bíblico y hacer su crítica usando el parámetro de las reglas de interpretación. Correcto. O sea, que no es lo mismo. Usted lee un texto bíblico, esto se contradice cuando usted no tiene los mínimos requisitos para usted hacer una crítica de la Biblia. Pero es muy bueno hablar de la Biblia, pero no, muchas veces nos gusta hablar de la Biblia, pero no pagamos el precio de analizar y estudiar la Biblia. Correcto, pero algo fundamental que tú acabas de plantear y es el aspecto del contexto. Es decir, ya sea un estudiante o ya sea una persona con un estudio riguroso o un estudio menos riguroso de las Escrituras, tiene que tomar en cuenta a la hora de analizar cualquier pasaje de la Biblia el contexto. ¿Quién es el autor? ¿Cuál fue la intención cuál fue el mensaje que el autor quiso transmitir en ese momento para entonces no caer en la desinformación de gente que están leyendo una cosa y al final entonces están interpretando otra cosa porque precisamente no se han acogido a lo que dice el contexto? Ya quizás ya aterrizando un poco en los minutos que nos quedan de nuestro programa, Franklin, ya hemos hablado acerca de que para qué sirve la Biblia, hemos hablado sobre el aspecto de la autenticidad, hemos hablado sobre la inspiración, hemos hablado sobre la revelación. Y nos faltó ahorita también tocar el tema de la iluminación y establecer algún tipo de diferencia entre la revelación, la inspiración y la iluminación. Pero también hemos hablado también acerca de las versiones de la Biblia. Ya tú hiciste un recorrido histórico acerca de cómo se formó el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y entonces estuvimos mirando ya la forma en cómo podemos entender la Biblia, ¿verdad? A través de un estudio minucioso, a través de utilizar herramientas para la interpretación, pero ya, ¿cómo nosotros podríamos aplicar el mensaje de la Biblia tanto a mi vida personal como a la colectividad en sentido general? Si hay algo que tiene la Biblia que nos ayuda a todos, es que, por ejemplo, tú puedes leer muchos libros de filosofía, puedes leer libros de connotados autores, ¿verdad? Que ya conocemos a nivel nacional como internacional, que te edifican en el ámbito de la cultura, te edifican en el ámbito de la economía, en el ámbito de las ciencias políticas, en el campo de la psicología, de la sociología. Tú lees esos libros y te edifican, ¿verdad? Aprendes de la conducta, que aprendes de la política, que aprendes de la economía, aprendes de la norma jurídica, etcétera, etcétera. Pero el único libro que es capaz de que cuando tú los leas, transformar tu mente, transformar tu corazón, transformar todo tu ser es la Biblia, que es la palabra de Dios. No es lo mismo cuando tú comienzas a leer la Biblia con un corazón quizás regio, un corazón totalmente desorganizado, un corazón con un rostro adusto, que cuando tú permites que la palabra de Dios corra en tu vida y sea glorificada, tú, de una manera transformada, de una manera cambiada, tú tienes la moral, tienes la facultad para tú llevar eso a un púlpito, para tú llevar eso a una multitud, para tú llevar eso a cualquier medio, y desde esa óptica entonces tratar de hablar de la Biblia, la cual va a transformar, va a repercutir de manera positiva en la sociedad. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos jóvenes sumergidos, ¿verdad?, en prácticas delictivas. Tenemos una familia en descomposición. Tenemos una sociedad dominicana totalmente neurálgica a raíz de muchas razones, ¿verdad?, o factores que inciden. Entonces, el único libro ahora mismo que trae paz, que trae esperanza, que trae orientación, que trae guía, que une al sector público, que une al sector privado, que une al cristiano evangélico, que une al cristiano católico, que une
al cristiano de diferente índole y que de cualquier otra religión es la palabra de Dios, porque se centra en el amor de Dios, se centra en la redención del ser humano a través de la sangre de Jesucristo y se centra en el bienestar, no solamente individual, sino en el bienestar colectivo. Si hoy en día la humanidad tiene esperanza a raíz de esta pandemia y los múltiples problemas que afrontamos, es porque hay un libro que se llama Biblia, que contiene lo que se llama la inspiración de Dios, la revelación de Dios, la guianza de Dios, la dirección de Dios, y que sobre todo la voluntad de Dios, donde se precisa el origen, la actualidad del mundo y hacia dónde se dirige el mundo. Bien. Entonces, con eso tenemos para nosotros, pues, por lo menos darle paz a las personas. Hay mucha tela donde cortar, no hay tiempo para más. Estimados oyentes televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Entendiendo la Realidad. Nos veremos en una próxima.